Muy buenas tardes. Nos complacemos en presentar nuestra quinta conferencia a cargo del ingeniero Gustavo Villamora. El ingeniero Gustavo Villamora es titulado en Ingeniería Petroquímica de la Universidad Nacional de Ingeniería, un MBA en ESAN con mención en gestión de energía. Actualmente viene estudiando un programa de especialización en finanzas en ESAM. Se ha desempeñado en las áreas de operación, ingeniería y gestión de proyectos. Cuenta con 18 años de experiencia en el sector. Ha participado desde perforación de pozo, tratamiento químico en refinerías, desarrollo de proyectos, revisión de las ingenierías de licenciantes Adsense, París, Haldor Tatsoy, Copenhague, Ingeniería EPC, Técnicas Reunidas, Madrid, Capacitación Fretzy Cooking ExxonMobil, Houston, Ingeniería EPC Cobra Sinohydro, Lima, Bogotá, Buenos Aires. Actualmente se encuentra asignado al megaproyecto de modernización Refinería Talara, como jefe de ingeniería desarrollando los alcances de la nueva refinería Talara. Estudio de adecuación de la refinería para producción de combustibles con calidad de azufre según la norma Euro 6. Con ustedes, el ingeniero Gustavo Villa. Buenas tardes o buenas noches. Muchas gracias, Karen. Ahí voy a compartir pantalla. Ayúdame con el feedback si se visualiza bien la presentación. Conforme, ingeniero. Bien. Muy amables a la oportunidad que nos brinda pues el Colegio de Ingenieros, el capítulo de Ingeniería Química. Lo que mostramos es lo que vamos a producir en la nueva refinería Talara, ¿no? Entonces, nos pareció importante poner como título la nueva calidad de los combustibles en la gasolina y diésel de lo que se va a producir, ¿no? Vamos a empezar la presentación. Perfecto. Bien, el proyecto de refinería Talara, pues, aprovechando el panelista anterior, cumple todos los temas económicos, ambientales, ¿no? A fin de poder estar en regla y cumplimiento de lo que los estándares en calidad y medio ambiente nos exigen, y logrando tener una refinería muy competitiva. Vamos a ver quiénes somos. Petroperú, consumo de energía primaria como combustible, la tendencia del contenido de azufre, calidad de diésel y gasolinas y cómo lo haremos, ¿no? Algo muy sintetizado. La idea es dar una especie de brochazo de cómo se tienen las tendencias en consumos de combustibles en el mundo, ¿no? Lo cual vemos pues la sostenibilidad de tener todavía los combustibles procedentes de hidrocarburos, ¿no? Aun cuando se habla mucho de las energías renovables, pero eso va a tomar un buen tiempo. Mientras tanto, las economías se basan en el consumo de energía a partir de combustibles, ¿no? Procedentes de hidrocarburos. ¿Quiénes somos? Bueno, los que no nos conocen, Petroperú es una empresa de propiedad del Estado, de derecho privado, dedicada a transportar, refinar, distribuir y comerciar combustibles y derivados del petróleo. En la foto lo que se aprecia son instalaciones actuales, ¿no? Las esferas de GLP, los tanques de hidrocarburo, diésel. Este es un diseño de inicios de refinería. Como ven, tiene un tanque de techo de concha abanico, ¿no? Y en la parte posterior está el edificio administrativo, ¿no? Donde nos hemos situado todo para dar espacio a la construcción de la nueva refinería. Petroperú tiene 3 refinerías de petróleo en Iquitos, en Loreto, Conchán situado en Lima y Talara, que es donde se está efectuando la construcción de la nueva refinería. Contamos con un oleoducto norperuano que lleva el crudo de la selva peruana hacia Bayóvar en la costa. Tenemos 19 plantas y terminales y 10 plantas de aeropuertos. Y aparte una red de convenios con grifos para la distribución de todos los combustibles a nivel país. Dado que vamos a hablar de cómo es la tendencia en la calidad de los combustibles, primero es importante ver cómo es su consumo, ¿no? Porque uno dice, oye, si yo paro escuchando que los combustibles
a partir de energías renovables van a ser el futuro, ¿no? Yo quiero tener mi auto eléctrico, mi Tesla, ¿no? Pero eso va a tomar todavía un buen tiempo hasta que se implemente una matriz energética, los precios sean más accesibles, ¿no? Entonces, las economías no pueden parar si es que estas energías no están disponibles. Así que veamos cómo se tiene el consumo a nivel mundial de estos combustibles, ¿no? Un punto importante, siempre es bueno poner las fuentes y la información sobre los consumos uno lo puede encontrar en la British Petroleum. Ellos anualmente en el mes de junio emiten el estudio mundial de cómo se comportan las diferentes fuentes de energía, ¿no? Llámese de hidrocarburos, carbón, gas natural, hidroeléctrica, energía renovables, energía nuclear. Entonces la gran porción de energía corresponde a fuentes de hidrocarburos, ¿no? Después está gas natural, carbón, y esto es porque principalmente en Asia, China, consumen mucho carbón. Después está con menor porción la energía nuclear, la hidroeléctrica y energías renovables que va en crecimiento, ¿no? Las tendencias, el hidrocarburo, si bien cierto, va disminuyendo, pero se mantiene un mayor porcentaje que el resto de energías, ¿no? Y la energía renovable se mantiene menor, ya superando a la energía nuclear, ¿no? Pero también va en aumento. El gas natural gradualmente se está incrementando, ¿no? En el mundo la cuota de consumo, ¿no? Regional, ¿no? Veamos en Norteamérica o en todas las regiones, a excepción de los países de Medio Oriente, el principal consumo es el petróleo, ¿no? Después es el gas natural, la franja roja, luego el carbón, como vemos en Asia-Pacífico, es la mayor fuente de consumo de energía, ¿no? Y esto es bueno, es importante decirlo porque una economía crece con la disponibilidad de energía que le sea mucho más económica. Entonces, cada sector en el mundo, cada región tiene su propia oportunidad de crecimiento a partir de los combustibles que tenga disponible a un costo accesible. En el caso de Sudamérica, tenemos primero la fuente de hidrocarburos o combustibles líquidos, después gas natural, después la parte hidroeléctrica, la parte renovables y el carbón una fracción muy pequeña. Y energía nuclear es una franja mínima, ¿no? Si no me equivoco, en Argentina hay una. En el mundo, nuevamente, ¿no? Cada región tiene, yéndonos ya a la parte de hidrocarburos, tienes excedentes o superávit o estás en déficit del consumo o producción de hidrocarburos o de productos, ¿no? El caso de Estados Unidos, que es uno de los mayores consumidores en el mundo, lo que producen no le es suficiente y tiene que importar crudo. Y los productos que se obtienen, termina exportándolos, ¿no? En el caso del Medio Oeste, la producción de crudo supera la demanda local y termina exportando al mundo, ¿no? Igual los productos, tiene un superávit. En el caso de Asia-Pacífico, ¿no? Singapur, Japón, China, todo este sector, ellos no tienen recursos y prácticamente importan todo el petróleo crudo del mundo, ¿no? Y eso les genera pues unas economías, una sostenibilidad fuerte, ¿no? Igualito lo que producen no es suficiente y terminan importando productos. En el caso de Europa es similar, ¿no? La energía que demandan les obliga a importar tanto crudo como productos para poderse abastecer. Y en el caso de Sudamérica, la cantidad de crudo que produce la termina exportando, principalmente por Venezuela, y la cantidad de productos que se produce es insuficiente, por eso hay que importar un volumen de productos. En el mundo, bueno, si vemos las cuotas,
los consumos en el mundo, de un consumo en el 2019 de 583.9 exajoules, siempre se mantiene al hidrocarburo como la principal fuente de energía, ¿no? Y las energías renovables ha venido en mayor crecimiento, ¿no? O sea, el cambio anual de renovables es el que más ha saltado, ¿no? Todos van creciendo, a excepción del carbón, que ha disminuido, pero el resto va creciendo, y el que más ha crecido es energías renovables, ¿no? De toda la cuota de crecimiento, prácticamente las renovables han crecido un 41%. ¿Cómo está el consumo por tipo en el mundo, no? Entonces, cada sector pues es diferente. Acordémonos los números, ¿no? Perú prácticamente es 1.16 exajoules, ¿no? En, en Sudamérica, Centroamérica es 28, ¿no? O sea, el consumo de energía por combustible a nivel Perú es bajo. En Norteamérica está en 116, acuérdense de esos números. En Europa está en 83, siendo Alemania el que mayor consumo de energía por combustible primario tiene. En Asia-Pacífico, la región Asia-Pacífico, China tiene 141, ¿no? Y en total Asia está en 257. Entonces, Perú tiene 1.18 de 583, ¿no? O sea, prácticamente el 0.2% de la consumo de energía es peruano. Y China está prácticamente 140 veces más que Perú, para que uno vaya sacando los ratios de consumo de energía, ¿no? Entonces, estos son valores, siendo que las principales fuentes de energía en el mundo provienen de fuente de hidrocarburo, ¿no? Y está en crecimiento, aun cuando también otras fuentes de energía va creciendo. Es importante saber qué calidad de combustibles tiene que producir o mantener para poder atender pues toda esta demanda que se viene presentando en el mundo, ¿no? Bien, entonces las tendencias que se tienen en calidad de azufre y gasolina, que son los combustibles que mayor consumo tienen, ¿no? O otros combustibles como el GLP también es importante, ¿no? Pero su consumo se va desplazando cuando se va dando la masificación de gas natural, ¿no? Y el caso de los residuales, asfaltos, su consumo se supone que va en decremento, ¿no? Porque ya va siendo también reemplazado por otras fuentes de energía, ¿no? Y en función también del cumplimiento de emisiones. Por el lado de los residuales, bueno, se tiene los IMOs, que también tiene una normativa donde se está disminuyendo el contenido de azufre hasta 500 ppm para el uso de buques, de transporte marítimo, ¿no? Pero nos vamos a centrar en el diésel y gasolina. Entonces, empecemos por el caso peruano, ¿no? Desde el 2005 se tiene decretos supremos donde ya te empiezan a solicitar cronogramas de reducción del contenido de azufre en los combustibles que uno va produciendo. Luego, en el 2006 se emite la ley 28694, donde se regula el contenido de azufre en el diésel principalmente, ¿no? En este momento estamos en un contenido de 2500, ¿no? Luego empezamos en el 2009 con el contenido máximo de 50 ppm, ¿no? Y se empieza a colocar el biodiesel a los diéseles, ¿no? Primero en un 2%. Y gradualmente ya se sube a un 5%, ¿no? Que es lo que al día de hoy mantenemos. Luego vienen resoluciones ministeriales, donde ya va incrementándose ciertos departamentos, ¿no? Como Madre de Dios, Cusco, Puno, Arequipa. Luego en el 2015, con el Decreto Supremo 09, también se empieza a incrementar 3 departamentos más, Nimo, Queu y Tacna. Y en el 2016 ya se cubre el resto de departamentos del país, a excepción de la selva peruana, ¿no? Porque su logística o su acceso a estas zonas por los costos logísticos se vuelve más caro. Entonces hay ciertas
concesiones por la calidad de los combustibles para estas zonas. También lo mismo se aplicó para las gasolinas, ¿no? En el 2017 salió un decreto supremo donde se hablaba ya del contenido máximo de azufre en las gasolinas de un 50 ppm de contenido, ¿no? Y lo mismo de los gasoles, donde ponemos un 7.8% de alcohol. Acá no hay una norma que es bueno mencionarla, donde también ya el Ministerio de Ambiente empieza a crear un comité multisectorial, ¿no? Donde empieza a decir, trabajemos en la siguiente etapa para mejorar las siguiente nivel de calidad de combustibles, ¿no? Y ese es un comité donde están productores, comercializadores, ¿no? La asociación de autos, ¿no? Todos empiezan a decir, oye, puedes producir, vas a importar, qué tipo de combustible se va a generar, y se empiezan a crear ya el balance del mercado. Las tendencias, bueno, este es un gráfico que siempre lo usamos para poder un poco esquematizar cómo se han dado los cambios normativos, ¿no? Pero también cuando hemos, por ejemplo, estado en otras refinerías en Cartagena, ya las realidades, muchos ya están en máximo 50 ppm y pueden hasta cumplir otras calidades más exigentes, ¿no? Entonces, como vemos ya el bloque, por lo menos en Sudamérica, todos los países están en una proyección de producir combustibles de menos de 50 ppm, ¿no? Y el caso peruano es lo mismo, solo que se puede considerar si en la selva peruana aún no se han implementado los 50 ppm, pues se esperará que en algún momento eso cambie, ¿no? Los estándares de emisión. Normalmente la normativa del Ministerio de Ambiente ha cogido dos estándares, ¿no? Los de Estados Unidos y los europeos, ¿no? El Tier 1, 2 y 3 y las normas Euro, que al día de hoy lo que nos exigen es Euro 4. Pero ¿esto en qué se basa? En que se coge un modelo patrón de combustible, se combustiona pues en una máquina adecuada, ¿no? A ciertas revoluciones y se miden las emisiones, ¿no? Entonces, en el caso de calidad del Euro 1, nació en el 92, pero en Perú la normativa, si no me equivoco, llegó en el 2001. Entonces, se hablaba de contenidos de emisiones de CO2, hidrocarburos totales, los NOx, hidrocarburos más NOx y material particulado, ¿no? Donde vemos que en cada etapa de la siguiente normativa Euro, los contenidos de estas emisiones se van disminuyendo, ¿no? Son pruebas estándares regulados por la Comisión Europea, donde van definiendo cuál es el nivel máximo de emisiones que pueda ser permitido, ¿no? Entonces, en el caso del Euro 5, ¿no? Y Euro 6, la calidad del combustible es la misma, ¿no? Pero cómo llegas a un nivel de emisiones menores, porque ya empiezas a interactuar con la industria automotriz, ¿no? Tienen aditivos, los AdBlue, que se colocan en los diferentes carros, ¿no? Donde se va a combustionar o se va a utilizar este combustible para tener el nivel de combustibles apropiado. Entonces, en el caso de monóxido de carbono, tenemos un contenido máximo de 0.5, de los NOx o los óxidos de nitrógeno, 0.080, hidrocarburos más NOx de 0.170 y material de particulado de 0.05. Este es en el caso del diésel. En el caso de gasolina, la tendencia es similar, ¿no? Desde que nació el Euro 1 hasta el Euro 6, donde gradualmente la misma lógica se utiliza un combustible patrón, se adecua a las máquinas de prueba y se miden pues a diferentes condiciones para definir cuál es el nivel de emisiones que se va a obtener, ¿no? Entonces, igualito que el diésel, en las gasolinas las emisiones también se van reduciendo, ¿no? Los componentes totales orgánicos, el hidrocarburo también disminuye, ¿no? En el caso de los óxidos
el nitrógeno también, los NOx disminuyen. Y material particulado se mantiene bajo, ¿no? Bien. Entonces lo importante es qué es lo que vas a emitir a la atmósfera. Y para lograr eso, como base, tienes que generar una calidad de combustibles que te permitan lograr este nivel de emisiones. Entonces, lo mostrado, nosotros hicimos estudios con la KBC, donde se hizo análisis de todas las normativas del mundo, ¿no? Y cogimos, digamos, la que usa nuestra normativa peruana, que es la euro, ¿no? Y se evalúa cómo es que se ha comportado sus diferentes análisis para poder ver cómo evoluciona estos cambios, ¿no? Entonces, para el tema de gasolinas, ¿no? En el 92 máximo te pedían o mínimo un valor de octanaje de 88. Y gradualmente, por cada 4 años, como vemos, en unos casos 5, entonces va cambiando la normativa. Y esa normativa lo que busca es ser cada vez más exigente. Entonces, en el caso de las gasolinas, el valor mínimo de octanaje es 95. Pero conocemos que el mercado peruano tiene parque automotor de 90, 84. Entonces, lo que se esperaría en el caso peruano es que se nos dice, está prohibido importar carros, ¿no? De más de 20, 30 años de antigüedad para adecuar los niveles de calidad de combustible, ¿no? O sea, es, es una simbiosis de qué es lo que te demanda el mercado, qué es lo que dice la autoridad, qué combustible debes producir y lo que realmente pues se puede presentar, ¿no? Por ejemplo, si el gobierno o las normas peruanas nos dicen no puedes producir gasolina 84, directamente también tendría que darse normativa para que el parque automotor se renueve, ¿no? Porque no va a haber ese tipo de combustible. En el caso de azufre, el contenido pues ha venido disminuyendo drásticamente, ¿no? Hoy la contenido de azufre más exigente es 10 ppm. Y nuestra normativa peruana nos exige 50 ppm. Entonces, las instalaciones de las refinerías tienen que adecuarse para afrontar en un futuro cercano estos cambios, ¿no? El contenido de olefinas, bencenos, aromáticos oxigenados también ha sufrido variaciones. Las olefinas pues son componentes que le dan estabilidad a los combustibles, ¿no? Y gradualmente estos se han venido reduciendo. ¿Cómo se controla pues el contenido? En base a la procedencia de la gasolina que utilizas para el blending, ¿no? Las olefinas principalmente vienen de procesos de conversión catalítica. Este contenido de olefinas pues es el que le suma a la hora que uno haga el blending del combustible, ¿no? El contenido de benceno, aromáticos, también va disminuyendo. Y su componente, bueno, lo relacionan con temas cancerígenos, pero se limita hasta un contenido máximo de 1 en benceno, porcentaje en volumen, y en aromáticos 35%. Y la naturaleza, pues estos componentes se presenta principalmente en los HOBS, los High Octane Gasoline Blend Stocks, que provienen de unidades de reformación catalítica, ¿no? Los contenidos de oxigenado están en 2.7% en peso de oxígeno, ¿no? Uno lo puede llevar a valores equivalentes en volumen pues, del 7.8 o hasta más, ¿no? Solo que la normativa peruana pues también está dividida en la parte de producción y la parte de comercialización, ¿no? Hay también decretos donde a la hora que tú proceses la gasolina, estás obligado a colocarle un 7.8% sobre la gasolina a de un valor de octanaje comercial para que tenga un 7.8% en volumen. Pero los componentes oxigenados, como la gasolina, ¿no? Si uno mete TAME, TBE, ¿no? O los éteres, o los alcoholes, estos componentes tienen un octanaje mucho más alto, ¿no? Entre 120, 130 octanos.
que al final le terminas subiendo el octanaje a los gasoles, ¿no? Entonces, cuando uno va a un grifo y pide 90, un gasol de 90, realmente le están dando un gasol de 92, ¿no? Depende del resultado del laboratorio que ha dado, pero esos son los rangos por incremento de los alcoholes que se secreta a combustibles, a la gasolina. El plomo, pues, es un componente organometálico que se usó hace muchos años y ya desapareció también en el país para poder incrementar el octanaje de las gasolinas, ¿no? Este ya está en ser en todo. La presión de vapor rate o rate vapor pressure también ha disminuido, ¿no? Y son propiedades que se utilizan para el arranque. Entonces, en lo que es las explicaciones de gasolinas, se ve que los valores de octanaje suben, los de azufre disminuyen, bencenos aromáticos disminuyen, plomo desaparece y oxigenados incrementan, ¿no? Vamos a ver lo que es el diésel. Igual, ¿no? Las normativas de euro también han venido cambiando cada 4 años más o menos, ¿no? Perdón, cada 4 años, 92, 96, acá cada 5, cada 4, cada 5, ¿no? Entonces, en diésel también hay variaciones. Empieza con un contenido alto de azufre. Me acuerdo cuando yo entré a trabajar en las refinerías, decían, mientras más oscurito sea el diésel, tiene mejor poder calorífico. Pero esos combustibles pues estaban con fracciones de productos un poco más pesadas, y cuando un producto tiene una fracción pesada, tiene mayor contenido de contaminantes, ¿no? O de azufre, ¿no? Ya gradualmente esto va cambiando, ¿no? Entonces se regula, por ejemplo, que un diésel comercial tiene que tener 4.1 centistock a 38 grados centígrados, la destilación tiene 90%, tiene que ser 360 grados centígrados, entonces con eso ya vas delimitando los cortes. Cada producto también se delimita por los rangos de ebullición. Y con eso vas definiendo la calidad. Pero ¿cómo proyectamos cuáles son las propiedades que nos va a demandar el mundo, el área comercial? Bien, acá vemos qué es el azufre. Entonces en el 92 se permitía hasta 2000 ppm, partes por millón. Luego bajó a 500, 350, 50, 10. Es la calidad máxima como Euro 6, Euro 5, ¿no? Como les digo, el patrón de combustible es similar, pero a la hora que uno hace las mediciones de emisiones ya tienes que tener una infraestructura, por ejemplo, de que los carros dispongan de estos sistemas de aditivación, ¿no? Bien, entonces, también hay procesos, cuando un proceso de hidrotratamiento es nuevo, digamos que el catalizador está a su mejor performance, puedes llegar hasta 5 ppm, ¿no? También lo obtienes en hydrocrackers, puede ser que las cargas sean muy eh, parafínicas y puedas llegar a valores mucho más bajos, ¿no? Todo depende de las condiciones de operación, del catalizador, de las cargas. El número de cetano son propiedades de arranque, y este se ha venido incrementando 49 y se ha mantenido 51 como normativa Euro 6, ¿no? Niveles de aromáticos se han mantenido, ¿no? Y esto principalmente porque, si bien es cierto, es bajo, pero igual se regula, ¿no? Porque a veces uno puede poner aceites cíclicos dentro de la carga o el blending diésel y se controla, ¿no? Acá estamos, por ejemplo, viendo la densidad, ¿no? La densidad puede permitirte ser un poco más pesado. La destilación para nosotros en Perú es al 90%, ¿no? De 360 grados centígrados, ¿no? Pero para la norma europea se hace el 95%, es un diésel más ligero. La área específica también, ¿no? Vemos que se mantiene baja, 820, 845 gramos por centímetro cúbico, ¿no? Y el punto de congelamiento también baja. Entonces,
¿cuál es la calidad considerada por norma Euro 6, ¿no? En el mundo, para gasolinas, nosotros lo que hicimos, lo que comenté es, contratamos un estudio donde vimos toda la normativa de combustibles en el mundo, ¿no? Cómo está en la India, en todos los países de Sudamérica, Japón, Estados Unidos, Europa. Y con eso se va tomando, cuando uno ve diferentes eh, fuentes, ¿no? Como normativas, va a encontrar valores muy diferentes porque cada país tiene también su propia legislación, ¿no? En Perú usamos las normas técnicas peruanas, ¿no? Emitidas por el INACAL, y se van consensuando, ¿no? Oye, podemos producir esto, ¿qué significa si cambia una propiedad? Las instalaciones, refinerías están adecuadas, disponen de los procesos, el mercado cómo está, se tiene que evaluar todo eso para poder implementar el cambio de alguna normativa. Entonces, en el tema de gasolinas, si vamos a un estricto rigor de que es un Euro 6, solo deberíamos comercializar gasolinas de 95-98 octanos, con un contenido máximo de 10 ppm, en tema de benceno, 1% en volumen, aromáticos 35, el contenido de oxígenos podría subir de 2.1 hasta 3.7% en peso, la presión de vapor rate máximo de 10 y el contenido de olefinas máximo de 18. Y esto podría darse cambio, como vimos en los slides anteriores, que cada 5 años cambia la normativa, ¿no? Entonces, vemos que todos los países se van adecuando. Si uno no se adecua, no puedes posicionar tu producto. Entonces, si es que tú quieres ser una empresa globalizada, ¿no? A eso me refiero. En el caso del diésel, principalmente se basa en dos propiedades, ¿no? El contenido de azufre, un máximo de 10 ppm, y el índice cetano en 55. Para el índice cetano, o bien lo obtienes por el mismo proceso de hidrotratamiento, o con aditivos, ¿no? Que te pueden mejorar. ¿Qué nos va a llevar a que en un momento esto cambie, la normativa ya cambie, ¿no? La evolución de los requerimientos de motores incorporadas al parque peruano, ¿no? Ya hay camiones Euro 6 en el país, ¿no? Perú es un país minero y demanda pues de los mejores equipos. La tendencia regional, vimos que todos los países a nivel Sudamérica ya están llevando sus combustibles a valores mínimos de azufre. El compromiso ambiental del gobierno, ¿no? Se habla de disminuir los niveles de emisiones, mejoras en la salud pública, ¿no? Todo eso son drivers que hay que cumplirlos. Y la calidad de producción de la competencia, ¿no? Si tú no estás adecuado para poder ofrecer un producto de calidad, pues la competencia te va a desplazar. Bien. Entonces, la refinería Talara, la futura refinería Talara, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros todavía vamos a producir las gasolinas 84.91 en base a la demanda del mercado, hasta que nos digan, no, solo hay que producir 95-98 o nos mantenemos produciendo lo que el mercado nos diga, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es cumplir la ley. Hoy la ley está a 50% ppm y esperamos hacer algunas modificaciones para poder llevarla hasta 10 ppm, ¿no? Esto va a estar en función de la ley de FINA. Contenido de benceno 1%, aromáticos 35, oxígeno 2.7, aunque el euro, como vimos, te permite llevar hasta 3.7. La presión de vapor rate 10 PSI como máximo, el contenido de olefinas 25%, y el tema de diésel en azufre máximo 50 ppm, igualito, si es que hay que llevarlo a 10, también tenemos que hacer algunas modificaciones simples para adecuarlo. Y el índice sano mínimo 47. Bien, entonces hemos visto el consumo de energía a partir de combustibles, ¿no? La principal fuente es la de hidrocarburos. Y que sí, está creciendo otras fuentes, pero va a tomar bastante tiempo. Luego, dado que ese combustible es la fuente primaria, pues hay que ver cómo se ha comportado
la calidad de los combustibles para poder atender el mercado, ¿no? En base a que sí se va a dar cambio de directiva a mediano plazo, ya comunicaba el decreto supremo, donde hay un comité multisectorial que ya está evaluando esos cambios, ¿no? Y Petroperú también participa como parte del comité técnico de estos comités. Hablaremos, como digo, esto trata de explicar un poco las calidades de los combustibles, ¿no? Y para eso hemos hecho el proyecto, ¿no? De manera, tratar de hacerlo muy esquemático y simple. Se está construyendo pues, una refinería más grande. ¿Y de qué trata el proceso? Vamos a tener terminal submarino nuevo, mayor capacidad de almacenaje, cerca de 5 millones de barriles de producto. La carga a la unidad de destilación primaria, que pasa a través de un horno, se precalienta, sube una capacidad de 95.000 barriles. Entonces vamos a empezar con la de la unidad, ¿no? Se genera el residuo primario que carga la unidad de vacío. En esta unidad, los fondos que uno obtiene, lo enviamos a unidad de FlexiCoker. Esta unidad es de tecnología de ExxonMobil. Lo que permite es que uno pueda procesar crudos mucho más pesados. Mientras tengas cargas pesadas, podemos sinergizar con los crudos de la selva o comprar crudos más pesados que tienen menos costo y obtener productos y con todos los procesos que se instalan, poder obtener productos de mejor calidad, ¿no? En base a la calidad de combustibles que hemos indicado en las láminas previas. Entonces, con la unidad de FlexiCoker se obtienen GLP, naftas, aceites cíclicos, ¿no? La FlexiCoker lo que tiene la particularidad es que si yo tengo una carga pesada, voy a tener corrientes mucho más pesadas. Esta unidad va a generar productos de valor comercial que no van a tener la calidad comercial, pero sí tenemos los procesos para llevarlo a ello. Va a generar coque, el cual lo vamos a gasificar y lo vamos a utilizar como combustible para poder generar energía para toda la refinería. Ese combustible se llama Flexigas y lo metemos en una planta de cogeneración y vamos a generar 100 megawatts. Luego, todo el azufre que venga de los diferentes procesos, ¿no? Llámese por procesos de hidrotratamiento, hidrodesulfurizaciones, varias, o tratamiento con aminas, lo vamos a atrapar con una amina, lo vamos a desorber. Toda esta carga de sulfuro y hidrógeno que puedas obtener al hidrotratar sirve como carga para la unidad de producción de ácido sulfúrico y también vamos a producir ácido sulfúrico. Entonces, hemos hablado del gas, que nos sirve como energía para autogenerar nuestra energía. El azufre que se obtiene de los procesos de hidrotratamiento nos sirven como materia prima para generar el ácido sulfúrico, que también es un producto que se comercializa. Los residuales se van a disminuir, los asfaltos serán a pedido, los residuales produciremos cerca de 7.3 miles de barriles de residual. Tenemos cortes de diésel, la unidad de hidrotratamiento de diésel va a recibir diésel, LCO, aceite cíclico ligero, de estas unidades de FC, FCK, ¿no? Para tener un diésel de máximo 50 ppm, diésel hidrotratado. Como la normativa dice meterle un 5%, haremos un blending con el B100. Y acá sacaremos cerca de 43.000 barriles de B5, de diésel B5. En el caso del turbo también, tenemos una corriente de queroseno, es decir, para mezcla, una unidad de tratamiento, y produciremos turbo. Tenemos la producción de solvente 1, solvente 3, es esta corriente. Tenemos la sección donde una vez que procesamos, por ejemplo, las fracciones pesadas, ¿no? Estas unidades producen gasóleos pesados que alimentan a la unidad de craqueo catalítico, donde obtenemos la nafta craqueada, ¿no? La nafta craqueada es un componente que tiene cerca de 93 de octano, pero lo vamos a hidrotratar. ¿Para qué? Para bajar el azufre en la nafta craqueada. Luego tenemos la nafta craqueada de bajo azufre. Luego la unidad de
de recuperación de gases, de retirar todos los componentes líquidos, los cuales van a ir a una unidad de hidrotratamiento en asta liviana. ¿Para qué? Para bajar el azufre hasta 0.5 ppm, ¿no? Y luego esto entra como materia prima a la unidad de reformación catalítica, donde el octanaje lo subimos hasta 100 ppm, ¿no? Entonces, la refinería va a tener componentes de octanaje de 100, vamos a importar TAME, que esto tiene un octanaje 130, y vamos a producir naftas livianas de 60 octanos, ¿no? Entonces, con eso podemos producir todo el pool o el rango de gasolinas que manda el mercado. En temas de destilados medios, como solventes, turbo, diésel, lo vamos a producir con menos de 50 ppm. Y el tema de todo el gas licuado de petróleo, que se obtiene principalmente en la unidad catalítico, tiene un proceso de retiro de azufre, ¿no? Para también tenerlo en un máximo de 50 ppm. Entonces, con estos, digamos, esquema de refino, es como planteamos hacer obtener la calidad de los combustibles que hemos comentado, ¿no? Cabe indicar que donde están viendo una flechita azul, es porque se inyecta hidrógeno, y también tenemos un proceso que a partir de butano, nafta, gas natural, podemos producir cerca de 49 millones de pies cúbicos estándar día de hidrógeno, de 99% de pureza, los cuales nos van a servir para los procesos de tratamiento. Bien, voy a pasarles un video, déjenme dejar de compartir para poner con fines didácticos un video del proceso constructivo, ¿no? Que siempre es importante mostrarlo. Un favor, un feedback, se ve un tanque, un soldador que está... Sí, ingeniero. Se ve. Ya, allá. Sí, Ya, sí. bien, vale. Sí, cambió la pantalla. Ya. Entonces, la idea de este video es mostrarles, ya Petroperú ha cambiado de logo, pero este es un video, siempre es bueno mostrar cómo fue el proceso, ¿no? Entonces, se tuvo que mover tanques para poder construir la nueva refinería. Se instaló cerca de 16.000 pilotes, se transportó equipos, cerca de 1.500 equipos para poder instalar todos los equipos de la nueva refinería. Y se ve pues el movimiento de las columnas, de los diferentes sistemas, ¿no? Entonces se ha hecho campamentos, hoy tenemos cerca de 7.000 personas trabajando, pero cuando se dio el COVID bajamos hasta 500. Y ahora ya hemos vuelto a recuperar un nivel de trabajo mayor, ¿no? Siempre manteniendo pues todas las medidas de seguridad por el COVID. Entonces vamos a ver el video. Estos son los pilotajes que se hicieron, 16.000. Este es el laydown area, donde se almacenó todos los equipos previos antes de la construcción. Este es el muelle de carga líquida 2. Primero lo usamos como carga seca para recibir equipos. Este es el transporte de la columna de vacío. Esta es la unidad Flexicocar. Esta es una charla de seguridad para concientizar a los trabajadores. Hemos construido cerca de 21 tanques. Acá estamos haciendo movimiento de tierras, cerca de 300 camiones por día.
un video que nos muestra el proceso constructivo. Ahorita ya esto prácticamente está terminado. Una de las 3 calderas de la captación de agua en mar. Bien, acá lo interesante pues es apreciar el proceso constructivo, ¿no? Ya ahorita nos encontramos en un 96% aproximadamente de avance. Pero el video de aquí lo que nos muestra es las diferentes etapas de cómo se ha ido viniendo dando la ejecución, ¿no? Entonces, con eso espero poder haber explicado pues el tema de cómo son las nuevas tendencias de calidad de combustibles, cómo lo estamos haciendo a través de la construcción de esta refinería y demostrar pues que se está haciendo algo bastante serio, cumpliendo pues todas las exigencias que el mercado exige. Bien, muchas gracias por la atención a todos. Ingeniero Gustavo Villa, muchas gracias por su excelente presentación, muy didáctico, y en verdad agradecemos también a Petróleos del Perú, Petroperú, a la unidad de procesos de la Gerencia de Refinería Talara. Hay una pregunta, ingeniero Villa, con respecto a la gasolina. Los aromáticos también son cancerígenos. ¿Por qué disminuye de 45 a 35? A ver, todo en exceso es perjudicial. Hasta el agua que es hasta un nivel máximo, tiene un, ¿cómo se dice? Un nivel de letalidad, ¿no? Entonces, todas estas reducciones se basan en pruebas de laboratorio, ¿no? Y para decir que algo es cancerígeno, pues ya han tenido evaluaciones médicas de muchos años, porque un cáncer no se procesa de la noche a la mañana, ¿no? Ya hay estudios médicos que lo soportan. Entonces, por eso es que te obligan a ir a reducir estos valores, ¿no? Dentro de lo que la normativa en cada país te exija, ¿no? Bien, la siguiente pregunta, ¿qué uso le dan al azufre que retiran del combustible? Ok, el azufre se convierte dentro de los procesos como sulfuro de hidrógeno y dentro de la unidad de producción de ácido sulfúrico, este sulfuro de hidrógeno pasa a ser dióxido, trióxido de azufre y luego hidrata y produces el ácido sulfúrico a un 98% en peso de pureza, ¿no? Y ese ácido sulfúrico, bueno, ya va a depender del usuario que lo compre, ¿no? Sé que en la minería se utiliza, va a depender mucho al cliente final que lo consuma, ¿no? Normalmente nosotros lo vamos a almacenar en un tanque por cerca de 35 días y hay brokers, ¿no? Con Mitsubishi u otro que esté interesado, donde se lo lleva y él ya tiene la relación comercial con los usuarios, ¿no? También puede ser usado tal vez en la industria de fosfatos, ¿no? Pero justo acá en Piura tenemos el proyecto Bayo, los fosfatos de Bayobar, ¿no? Pero la cantidad de ácido sulfúrico es mucho mayor, es la que se requiere. Entonces, lo que hacen acá es llevarse la roca fosfórica a Brasil y allá ya lo procesan. Ok, ingeniero Gustavo Villa. Ya no tenemos otra pregunta, más bien le agradecemos esta conexión y lo invitaremos pues en las próximas conferencias que tendrá también el capítulo para poder hacer otra presentación con otro tema. Ha ingresado una pregunta. ¿El proyecto producirá
combustible de calidad tipo Euro 4? Lo que hoy, a ver, todas las empresas estamos obligadas a cumplir lo que la ley nos exija, ¿no? O los decretos supremos exigen. Y hoy están exigiendo el cumplimiento de Euro 4. Pero también estamos en la capacidad de producir combustibles de mejor calidad, haciendo algunas adecuaciones, pero necesitamos pues que la normativa cambie, ¿no? Para poder implementarlo. También tenemos, o sea, los combustibles que llegan a los usuarios finales no solo vienen de las refinerías, ¿no? También se están haciendo, hay importadores, y ya se está importando pues los ULSD, ¿no? Los Ultra Low Sulfur Diesel, que tienen un contenido máximo de 15 ppm, ¿no? Entonces, la migración va a ser un hecho, ¿no? Pero hay que esperar pues que se emita formalmente estas comunicaciones. ¿Y desde cuándo producirá combustible Euro 6 como lo indicaba el gobierno? Bueno, sí, a ver, las conversaciones o comunicaciones que se tienen, por lo menos a la fecha, ¿no? Nosotros hemos comunicado que la primera inspección, ¿no? El Petroperú está obligado, cuando se hizo el proyecto, se hizo en base a una normativa, ¿no? Y en base a esa normativa, pues estamos construyendo, hemos hecho las instalaciones para ese alcance. Ya cuando se culmine y la normativa también cambie, se harán las adecuaciones para poder producir. Se espera pues en una primera inspección general hacer las adecuaciones que falten y se implemente digamos, la infraestructura o lo que sea necesario para cambiar a combustible Euro 6. Ingeniero Villa, y la última pregunta, por favor, si me permite. Con gusto. Bueno, han ingresado varias preguntas, pero a ver, comparado con nuestros países vecinos, ¿cómo definen la calidad de nuestros combustibles? A ver, Chile se adelantó bastante. Ellos ya están en, digamos, niveles de emisiones bastante bajas. Colombia también, aunque cuando hemos ido a Barranca Bermeja, pero a Cartagena, ellos también ya producen combustibles de bajo azufre, ¿no? Entonces la infraestructura de la refinería nos va a permitir producir la misma calidad, o sea, ser globales, ¿no? O sea, podemos producir el 50, 10 ppm, ¿no? Tenemos la flexibilidad. Pero primero tenemos que cerrar la construcción del alcance actual, ¿no? Entonces, la refinería va a producir tan igual o mejor calidad de combustibles que se producen en otros países de la región. Digamos que vamos a tener un carro nuevo, y como carro nuevo, pues va a funcionar muy bien. Bien, ingeniero. De verdad agradecemos su presencia, y creo que voy a cerrar con esta última pregunta. En proyección futura, ¿qué tiempo se estima tener combustibles con valores menores a 50 ppm de azufre una vez finalizada la instalación de la nueva planta? Inmediatamente, ni bien arranques, ya debes producir menos de 50. Bien, ingeniero. Muchas gracias en verdad por esta excelente y didáctica presentación, y lo esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. A ustedes por la oportunidad nuevamente. Gracias por la invitación. Una interesante conferencia del ingeniero Gustavo Villa. Pasaremos a la siguiente exposición, a la siguiente conferencia.